Yo creo que el ejército tiene muy claras sus funciones, inclusive establecidas en la Constitución. Eso no quiere decir que constitucionalmente lo que el ejército puede estar haciendo tenga que encuadrar en una acción fuera del marco de la ley. Bueno, cuando alguien dice que el ejército tendría alguna dificultad por someterse al mando civil, le digo, bueno, pues si el comandante de las Fuerzas Armadas, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas del ejército, pues es un civil, finalmente es el presidente de la República. Ya de suyo se estableció la posibilidad, inclusive, en la propia Constitución, de que el ejército pudiera participar en esas tareas. Yo creo que los constituyentes del 17, cuando establecieron la posibilidad de que el ejército participara en labores que tuvieran que ver con la seguridad nacional, lejos estaban de suponer esos constituyentes del 17 que el concepto de seguridad nacional iba a tener que incluir el concepto de seguridad pública, que son dos cosas muy diferentes. Es decir, la seguridad nacional tiene que ver con aquellos elementos que se consideran a favor o en contra de mantener esa seguridad. Uno de ellos puede ser la seguridad pública, puede ser. Hoy hemos pensado que la seguridad nacional está relacionada con la seguridad pública. Tenemos en 2008 un esfuerzo extraordinario por modificar todo el ámbito penal en México, ¿no? Es decir, y yo también ahí sostengo que hay un error de concepción. Todo el mundo pensó que la reforma constitucional en materia penal tenía que ver con la oralidad de los juicios y solamente era una parte de la reforma. Es decir, la parte fundamental de la reforma penal ni siquiera eran los juicios orales. Los juicios orales venían a resolver un problema de sumariedad en los juicios. Es decir, teníamos una superpoblación en las cárceles mexicanas y que pudiera ser abatida desde el punto de vista de darle celeridad a ciertos trámites y no llegar a un sistema como el que actualmente teníamos. Yo les quiero señalar que oralidad en los juicios penales siempre ha existido, no es un tema novedoso. Lo que pasa es que ahora lo que estamos haciendo es que hemos extendido la posibilidad de someter a juicios orales, no a juicios tan rígidos como pudieran ser el sistema acusatorio, sino irnos a un sistema mucho más rápido, mucho más eficiente. Pero también limitado, porque tampoco se puede aplicar juicios orales a todo. Poco a poco hemos avanzado, ya lo tenemos en materia penal, restringido a ciertos delitos. Por ejemplo, en materia de delincuencia organizada no existe oralidad. Hemos avanzado para que exista oralidad. Se habla ahora de los juicios mercantiles, con una discusión muy fuerte sobre si deben de ser a todos los juicios, porque pareciera ser que la reforma en materia federal para llevar juicios orales en materia mercantil se está limitando a juicios ordinarios y no a los extraordinarios, o al revés. Entonces va a haber juicios en que pudiera haber un enfrentamiento entre un juicio civil y un juicio mercantil, porque unos sí son orales y otros no. Pero la oralidad no era específicamente el único objetivo que se perseguía en la reforma. Yo creo de los objetivos más importantes que traía la reforma penal en 2008, de los más importantes, y no el más importante, era la eficiencia que le exigíamos a la figura del Ministerio Público, particularmente a la etapa de la investigación científica policial. Por eso lo que se pretendió es cambiar un concepto que ya estaba en la Constitución, pero que lo reafirmamos en la reforma, el de que la presunción de inocencia estuviera campeando en todo el proceso penal. Es decir, nadie es culpable hasta que no se pruebe su culpabilidad. Es decir, todos somos inocentes mientras no se pruebe que somos culpables, que era un principio contradictorio a lo que en la práctica se venía desarrollando, es decir, un ministerio público que al que se le acusaba en la etapa de investigación de que primero detenía para después investigar y no investigaba para detener. Nosotros, en la reforma que se llevó a cabo, originaria del Senado, que después transitó por Cámara de Diputados y que se sacó en ambas cámaras por unanimidad, lo que nos permitió establecer era un cambio en el concepto de justicia penal. Una parte de la oralidad, otra de eficientar o hacer más eficientes el ejercicio de la investigación. Es decir, en el combate eficiente, para hablar de alguna manera de la delincuencia organizada, se requiere primero que hagamos un trabajo eficiente, valga la redundancia, de inteligencia. ¿Qué es lo que sucede? En la práctica, las funciones asignadas al ejército en la Constitución no tienen nada que ver con el trabajo policial. El ejército tiene una función también de inteligencia, es decir, la inteligencia del ejército, el servicio de inteligencia del ejército mexicano ha demostrado a través del tiempo una gran eficiencia. Es decir, hoy en el combate a la delincuencia organizada, con frecuencia escuchamos
que el área de inteligencia del Ejército, de la Marina y la Armada de México han tenido que ver con la ubicación de algunos de los arrestos importantes que se han dado en materia de capos de la delincuencia organizada. Pero no y además cuando originalmente se estableció la posibilidad de que entrara el Ejército, se habló, como en el caso de los impuestos y el 1% del que hablábamos hace un momento en el IVA, que sería de manera transitoria. Nosotros lo que vemos con profunda preocupación los legisladores es de que no vemos en el corto plazo la posibilidad de que el Ejército regrese a sus cuarteles. Pero yo quiero recordar que cuando el presidente insiste en la participación del Ejército, lo hace reconociendo inclusive de manera muy lamentable que era tal la corrupción de los cuerpos policíacos mexicanos que se requería la participación del Ejército para combatir a la delincuencia organizada con un ambiente menos corrompido, para hablar de alguna manera, ¿no? Ya no hablo de corrupto, sino corrompido, porque la corrupción tiene que ver con un acto personal, pero cuando el acto personal lo traducimos en una actitud y en una acción, hablamos de corrupción, es decir, porque en la corrupción tiene que haber además parece ese colectivo. No, pero además en la corrupción yo siempre he establecido, Alejandro, que hay para que exista un estado de corrupción tienen que haber varios sujetos, el pasivo y el activo. Y a veces el pasivo no necesariamente es el funcionario y a veces tampoco lo es el ciudadano, pero juegan roles, Para que exista corrupción tiene que haber un corruptor y un corrompido. Lo que estaba pasando es que pareciera ser que las fuerzas de policía federal estaban viviendo un ambiente de corrupción originado en su inmensa mayoría porque los policías federales eran corrompidos. Oiga, senador, ¿y ustedes han sabido de alguna acción a fondo del presidente para limpiar esos cuerpos policiales? Pues, no, nos preocupa muchísimo más, porque yo les quiero decir que cuando originalmente inicia este gobierno de Calderón, sí, que la verdad es que si el gobierno de Fox no fue eficiente, ha sido un poquito más complicado su ejercicio. Cuando yo les quiero recordar, la Secretaría de Seguridad Pública, primero se transforma. Sí, ¿se acuerdan ustedes que habían cuerpos de policíacos llamados de otra forma? Sí. Una de las propuestas del propio Genaro García Luna, que pareciera ser el personaje más importante en este momento en ese tema, no solo por ser el secretario de Seguridad Pública, sino pareciera ser que el hombre con mayor influencia en las decisiones del Poder Ejecutivo Federal. Cuando Genaro García Luna se transforma, creamos la Secretaría de Seguridad Pública, se le asignan nuevas facultades. Yo recuerdo, no tengo la cifra exacta, pero me parece que habían alrededor de 5.500, no llegaban a ser 6.000 los elementos policíacos. Confesado, para hablar en términos jurídicos, confesado por el propio secretario de Seguridad Pública, actualmente existen más de 36.000 o 37.000 elementos, que dicho sea de paso, 37.000 elementos. Si únicamente la responsabilidad del combate a la delincuencia organizada estuviera en la Policía Federal, diríamos que 37.000 elementos para más de 120 millones de mexicanos, pues la proporción no nos suena muy lógica. Pero la realidad es que no es cierto que únicamente los policías federales estén en este combate. Es decir, de alguna manera, vuelvo al tema, cuando tú desarrollas una política eficiente en materia de seguridad, los efectivos que tú destines para que en una determinada entidad o cualquier parte de la República exista seguridad, son efectivos que se están sumando también a hacer más eficiente el combate a la inseguridad. Entonces, tienes 36.000 elementos, el propio Genaro García Luna reconoce que en materia presupuestaria el esfuerzo que han realizado los legisladores federales ha sido extraordinario, se los ha reconocido en muchos terrenos. Es decir,